capítulo 3, versículo 6. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Quiero compartir esta palabra que Dios entregó a mi vida, en oración, buscando la directriz del Espíritu, la dirección del Señor. Amén. Y vamos a ver algo muy maravilloso en esta palabra. ¿Todos lo tienen? Ahí, para como están separados, después nos sentamos. Dice: todo aquel que permanece en Él. ¿Qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Toma tu asiento en esta noche. ¿Cuánta riqueza espiritual hay en el libro del Evangelio de Juan y en las cartas de Juan? Toda la palabra es rica, pero cada libro, cada epístola, cada carta, hay cosas tan profundas, tan maravillosas que podemos extraer. Yo quiero liberar esta palabra y el título de este mensaje es: Él apareció para deshacer las obras del diablo. Porque para eso vino el Señor. La función del Señor no vino solamente a salvar a la humanidad, a regenerar al hombre, sino también para poner las cosas en su lugar y para derrotar y deshacer las obras de su adversario, de su opositor, llamado Satanás. Amén. De las cuales todavía sigue haciendo sus diabluras y sigue haciendo todas sus obras perversas, satánicas. Y como hoy en día podemos ver cómo se ha introducido en familias, en matrimonios, en iglesia, ha destruido, ¿no? Con sus ejércitos comandados por Satanás, sus demonios que han entrado, y como la iglesia no ha sido espiritual, no ha tenido suficiente oración o dirección del Espíritu, ha dado lugar y Satanás ha hecho estragos. También en la vida espiritual de muchos creyentes. Pero diga conmigo, en esta noche Dios nos va a dar mucha claridad y mucha luz para que Él no tome ventaja. Decía que está a tu lado, que Él no tome ventaja en tu vida. Yo que dice el libro de 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja, no ignoremos sus maquinaciones. No hay que ignorar que Él todavía tiene poder para seguir haciendo algunas cosas. Si le damos el lugar. Si el creyente abre puertas. Pero si tú no le das el lugar y el que gobierna es Cristo en tu corazón, así como viene, se tiene que ir. Así como viene, se tiene que ir. Amén. La palabra del Señor nos muestra en la primera carta de Juan, nos muestra y nos habla. Esta carta está relacionada con la obra divina del Señor, con la vida divina, con la comunión y con el amor del Señor. Nos muestra tres facetas y tres cosas muy importantes de la vida de Cristo, de las cuales hay muchas cosas más. Amén. Muchos atributos divinos tiene el Señor. Pero esta carta, esta epístola, fundamentalmente nos habla de la comunión, del tener comunión. Al tener comunión con el Señor, nuestra vida es una vida de progreso espiritual. Al tener comunión con los hermanos en la iglesia, va a haber menos contienda, va a haber menos rencilla. Al tener comunión y acuerdo y amor en el Señor, en tu matrimonio o en tu familia, menos pleito y menos espíritus van a querer entrar, subyugar y dominar el vínculo familiar. Pero para eso se necesita de la comunión y de la relación íntima con el Señor. Amén. La Biblia nos muestra en el versículo 6 del capítulo 3, miren cómo dice. La primera palabra que encontramos aquí es permanecer. Todo aquel que permanece, dice, en Él. Entonces dicen amén. Amén. La Biblia nos habla de permanecer. Lo que hoy en día le cuesta a muchos cristianos. Y no estoy hablando en el sentido de congregar, porque yo sé que hay muchos hermanos que vienen todos los cultos aquí. Estoy hablando en un sentido espiritual. Cuando el creyente no pertenece y no permanece en la oración continua, en la lectura de la palabra del Señor, en la búsqueda continua, ese creyente, como dice la Biblia aquí, va a pecar continuamente.
Nosotros sabemos y entendemos que venimos de la simiente de Adán. Cuando Adán falló y pecó, entró la muerte, entró la desobediencia y entró todo lo que acarreamos hasta el día de hoy, hasta cuando apareció Cristo. El hombre estaba en degradación, estaba en muerte. El elemento maligno está en el cuerpo del hombre. Amén. Pero me llama mucho la atención lo que dice la palabra del Señor. Entonces, lo primero que podemos ver en el primer versículo, en el verso 6, dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Amén. No va a pecar. Y uno puede decir: pero ¿cómo no vamos a pecar si somos imperfectos? Entonces, ¿la Biblia está mintiendo? No, la Biblia no miente. La Biblia es la verdad. Gloria a Dios. Pero hay un requisito para que tú no cometas pecado. Hay un requisito para que tú no cometas pecado reincidente, para que menos equivocaciones en tu vida cristiana vayas cometiendo. Porque hay cristianos que se justifican diciendo: somos imperfectos, y todos pecamos. Pero vas a pecar a medida de que tú no te vas relacionando con Dios. Si tú te relacionas con Dios y tienes comunión con Él, menos te vas a equivocar, menos vas a fallar, menos vas a pecar. ¿Cuánto dicen amén? Que dice: el que permanece en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Por qué no va a pecar? Porque lo tiene el Señor, porque está unido al Señor, porque está relacionado con el Señor. ¿Por qué vienen los problemas matrimoniales? Porque hay discusiones, porque hay desacuerdos, porque ese matrimonio, o uno o el otro, o los dos, no están unidos a Dios. No han hecho cordón de tres dobleces con Dios. Entonces lo que va a habitar en ese matrimonio es el desacuerdo, es la pelea, es la discusión y es todo eso. ¿Por qué? Porque no hay unión con Cristo. Más unión tenga el matrimonio con Cristo, menos conflicto. Dios va a trabajar en el carácter de ese hombre, va a trabajar en el carácter de esa mujer. Entonces se va a llevar el matrimonio, se va a llevar un matrimonio estable, un matrimonio firme. Se van a hablar con dulzura, se van a hablar bien, no va a haber gritos, no va a haber contienda, no va a haber pleito, no van a haber palabras que ofusquen el ambiente, sino que van a haber palabras. ¿Pero por qué? Porque más te relacionas con Dios, menos es lo que va a generarse en el ambiente diabólicamente y satánicamente. Gloria a Dios. Entonces menos pecado va a haber, menos contienda va a haber, menos discusión va a haber. Amén. Pero claramente tiene que haber esa comunión, tanto en el hombre como en la mujer. Pero también mantener los parámetros del hombre, que cumple sus funciones en el hogar, y la mujer cumple sus funciones y su rol en el hogar también. Porque si hay un desvarío o hay un desequilibrio en el matrimonio y en la familia, aunque tú quieras orar o quieras tener mucha relación con el Señor, si no ordenaste algunos aspectos de tu vida, también eso va a traer un descontrol también en tu vínculo familiar o matrimonial. ¿Cuánto dicen amén? Entonces lo que nos vemos aquí, todo aquel que permanece en Él. El permanecer, en otra palabra, significa obedecer. Significa ser tratado por el Señor. Cuando yo permanezco en Él, soy tratado por Dios. Obedezco al Señor. Significa que me entrego a Él. Yo quiero permanecer, soy un entregado a Dios para que Él permanezca en mí. Yo voy a entregarme al Señor. Significa ser sometido a Él. Significa soy rendido a Él porque quiero permanecer en Él. Significa una vida continua y constante e entregada en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces la Biblia nos muestra en este primer versículo la palabra permanecer. Y el que permanece en Él dice no peca. Todo aquel que peca, luego dice, no le ha visto y no le ha conocido. ¿Quién es el que peca continuamente? ¿Quién es el que es dejado gobernar por su carácter, por sus emociones? Aquel que no se está relacionando con Dios. Cuando tú eres una persona de carácter fuerte, y muchas personas me han dicho a mí, yo he nacido con este carácter y voy a morirme con este carácter. Es el carácter humano, es el carácter natural del hombre o de la vieja mujer. Pero
ese carácter Dios no quiere que tengas. Ese carácter no está tratado en tu vida porque no te estás relacionando con Dios, no estás conociendo, no has visto a Dios. Entonces, amén. Entonces, la persona que no se relaciona y la persona que no ve, ahora te voy a explicar lo que significa ver o visto, como dice la palabra aquí. El que no ha visto, como dice aquí, y no le ha conocido. La palabra visto significa y está representada espiritualmente con la transformación. Cuando yo tengo una experiencia con el Señor me va transformando. Y la Biblia nos habla que nosotros vamos de transformación en transformación, vamos de gloria en gloria con el Señor. O sea que Dios nos va transformando todos los días de nuestra vida hasta que Él nos venga a buscar. Gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Quién, por ejemplo, fue transformado de una manera sobrenatural y poderosa? Saulo de Tarso. Él tuvo una transformación poderosísima. Cuando él vio a quién, al Señor, cuando él cayó tumbado, él vio la gloria de Dios. Cuando iba de camino a Damasco, se le apareció el Señor. Él vio esa gloria del Señor. No solamente él vio, sino que escuchó la voz del Señor, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa experiencia de él ver, eso bastó en transformarlo completamente de Saulo al apóstol Pablo. ¿Me va siguiendo? Entonces dice aquí que el que peca es porque no le ha visto, porque no tiene experiencia con Dios, porque no se relaciona con Dios, porque no tuvo esa experiencia de encontrarse con Él. Entonces Pablo tuvo esa experiencia de ver al Señor, oír al Señor, y ahí él conoció que él estaba en un camino equivocado y que el Señor lo llamó y que el Señor ahora iba a hacer de él lo que Dios quería hacer con la vida de Pablo. Pero él tuvo que pasar por esa experiencia. Y mire, él era un hombre que guardaba la ley, la cumplía, como se dice, a rajatabla. Era un hombre instruido, un hombre que guardaba la ley de Moisés, pero estaba totalmente errado y equivocado. Y ellos creían, y como dice la Biblia, que al matar a los cristianos ellos rendían culto a Dios, porque hablaban blasfemia. Pero Pablo lo que estaba ciego espiritualmente. Hasta que Cristo se le manifestó y él pudo ver esa gloria. ¿Sabe lo que Dios tiene que hacer con algunos creyentes? Se les tiene que manifestar. Lo tienen que ver. Gloria a Dios. En sus experiencias tienen que comprobar que Dios es maravilloso, glorioso. Y el resultado de ver al Señor Pablo, de ver y tener esa experiencia, tuvo el resultado de quedar ciego. Él estuvo ciego durante 3 días. ¿Sabe por qué Dios permitió eso? Claramente, primero, por la gran manifestación que tuvo. Esa luz tan poderosa y tan sobrenatural lo encegueció a Pablo, lo dejó ciego. Pero también fue un trato de Dios con Pablo en esos 3 días. Él estuvo tratado, Dios lo trató durante 3 días en ese proceso de ceguera espiritual y ceguera física. ¿Usted piensa que en esos 3 días no ocurrió nada en la vida de Pablo? Todo lo que ocurrió en la vida de Pablo en esos 3 días fueron cosas poderosísimas, cosas gloriosas que ocurrieron en su vida personal, en su vida en el interior. Que luego, cuando el Señor manda a Ananías, le devuelve la vista, y no solamente le devuelve la vista, sino que es lleno del Espíritu Santo en ese instante. El apóstol Pablo tuvo un proceso, una transición, tuvo un proceso en el cual tuvo que tratar el Señor. A veces Dios tiene que utilizar ese método en algunos que tienen que tratarlo para que ellos vean la gloria de Dios. Tienen que pasar circunstancias y tienen que tener esa experiencia para ver la gloria de Dios, para ver eso tan poderoso de Dios. Eso es ver, eso es y en lo que han visto, como dice, todo aquel que peca no le ha visto. No tuvo esa experiencia. No tuvo esa relación con el Señor. Por eso peca. ¿Cuántos cristianos dentro de la misma iglesia siguen pecando? ¿Y cómo puede
permanecer, si la Biblia me dice, si yo permanezco a Él, no voy a pecar. Porque Dios lo va a permitir. Porque tengo la simiente de Dios. Pero ahí vemos la realidad espiritual. ¿Por qué pecan los cristianos continuo y reincidentemente? Porque no se unen con Dios. Porque no han tenido una experiencia con Dios. Porque nunca se han relacionado con Dios. Entonces pecas en el carácter, te enojas fácilmente, viene la exhortación y te enojas. ¿Sabes por qué se enojan los hermanos cuando lo exhortan? Porque no tienen comunión, no se relacionan con Dios. Entonces te molesta la palabra, te molesta la verdad. Entonces la verdad trabaja en tu corazón, te enojas. ¿Por qué? Porque no estás relacionándote con Dios. Porque si te relacionarías con Dios, la palabra de exhortación. Decimos, ¿ustedes saben que la palabra exhortación es animal? Porque algunos dicen, la palabra nos dura, fuerte. Te está animando la palabra a cambiar de esa posición, a salir de ese camino equivocado, erróneo, a dejar esa vida de pecado, a soltar eso que te va a llevar a la ruina, a la destrucción espiritual. Dios te está animando a que sueltes eso. Y si no lo soltas, Dios tiene otros métodos después. Entonces cuando una persona no recibe la exhortación, dice, hermano, mira, yo estoy viendo esto de ti. El otro día tuvimos ahí unos cruces de palabras con una persona hablando de el juzgar. La Biblia nos enseña que nosotros podemos juzgar por la palabra del Señor. Podemos juzgar a los hermanos por la palabra. Los apóstoles van a juzgar a la tierra junto con el Señor Jesucristo y a las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces hay muchos que dicen, no, ustedes juzgan, no tienen que juzgar. La palabra te juzga. La palabra es la que te va a juzgar. Y los siervos de Dios espirituales, pero no para que esa persona sea avergonzada o sea una persona que quede en vergüenza, no. Se la juzga por la palabra. ¿Para qué? Para que haya un cambio. Para que haya un cambio de dirección en su vida. Amén. Entonces, escuche. El que peca es porque no le ha visto y no le ha conocido. ¿Te está costando en tu carácter? ¿Eres de fácil enojarte? ¿Eres de fácil renegar? Ahora te estás sabiendo y entendiendo por qué está pasando eso. Y ahora entiendes, porque no estás unido a Dios. No te estás relacionando, no estás pidiéndolo al Señor. Estás peleando mucho en tu matrimonio. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué hay esas peleas? Por ahí muchos dicen, no, pastor, yo estoy orando, estoy ayunando. ¿Y por qué hay contienda? Si estás orando o ayunando, eso no tiene que estar. Es mentira. Esa oración y ese ayuno es carnal. Porque si vos me decís que ayunás, que orás, pero estás peleando con tu esposa, ese ayuno no sirve. No sirve. No lo recibe Dios. Entonces estás pasando huelga de hambre. Estás haciendo huelga de hambre porque no estás recibiendo Dios tu ayuno ni tu oración. Porque cuando uno ayuna y uno ora, va a sensibilizar su espíritu para oír a Dios. Y va a recibir de Dios. Pero si no pasa eso y saliste del ayuno y pasó algo, le dijiste algo a tu esposa y ya te enojaste porque tu esposa no lo hizo y eso, entonces estás en la carne, eso no es de Dios. Ese ayuno no sirve. Es mejor que cortes el ayuno, que comas y digas, Señor, perdóname. Porque estoy en la carne, no lo estoy haciendo en el espíritu al ayuno. ¿Cuánto dicen amén? Nadie dice amén. Recién saltamos todos, nadie dice amén. ¿Me va entendiendo? Y ahí viene el pecado, ahí viene la persona peca. Ya no obedeciendo la palabra, ya lo tiene, como decía recién la pastora, por la palabra, lo tiene contado por pecado. Imagínense, si usted no obedece, ya está pecando. Imagínense si hace otra transgresión o hace otra cosa, ya está pecando. Pero ¿cómo no pecamos? Estando unidos al Señor, estando permaneciendo en el Señor, estando relacionándonos con el Señor.
estando unidos más al Señor, diciéndole: Señor, ayúdame, te necesito. Soy de carácter fuerte, pero Señor, yo sé que yo me entrego, quebrántame, rompe, hazme pedazos, Señor. Yo no quiero ser así. Yo no quiero ir a la confrontación, no quiero tener desacuerdo. Yo no quiero tener esta situación en mi matrimonio con mis hijos. Yo no quiero este maltrato, estas palabras ásperas y duras. No, Señor, perdón. Límpiame, Señor. Ayúdame. Entonces vas a poder orar y vas a poder ayunar. ¿Cómo te vas a dar cuenta que ese ayuno te dio? Cuando surja algo en tu vida y tú no reacciones. Cuando surja algo en tu... Hay un celular, hermana, apáguese ahí. No, mío, no traigo. Apáguelo, Cuando surja una situación y ya eso no haga que tu carne salte. Entonces ese ayuno fue en el Espíritu. Porque mataste esa obra carnal. Mataste esa obra que quería resurgir en tu vida. Entonces, la Biblia nos enseña aquí que todo aquel que permanece en Él no va a pecar. Menos equivocación, menos errores vamos a tener. Menos errores vamos a tener en la vida. Menos equivocaciones. Vamos a oír más y vamos a hablar menos. Y vamos a hablar palabras sabias, como dice el libro de Isaías 50. Hazme oír palabras sabias. Gloria a Dios. Hay personas que hablan mucho y en las muchas palabras no falta pecado, dice Proverbios. Entonces a veces hay que aprender a escuchar y hablar menos. Amén. Desea que está a tu lado, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Aprende a escuchar. Esposos aprendan a escuchar a sus esposas sus reclamos. Amén. Gloria a Dios. Aprende a escuchar tu voz. La mujer dice: se va todo. Sus pedidos. Pero las mujeres también escuchan a sus esposos. Esto es viceversa. Esto no es para uno y para el otro. Para los dos. Dicen amén. Escuchen. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Verso 8. El que practica el pecado es de quién? Es del diablo. Esto ya es una reincidencia. Pastor, pero yo no practico el pecado. Si eres un mentiroso y mientes todo el tiempo, eso es practicar un pecado. Estás mintiendo todo el tiempo. Es una práctica. Si exageras con tu palabra, es un pecado. Estás exagerando, es una práctica que la tienes en tu ámbito. ¿Me vas siguiendo? No es simplemente hacer cosas carnales o de la carne, no. Cosas que pueden estar en tu corazón. Si pides perdón, pero tu perdón no trae un verdadero arrepentimiento, es un perdón ficticio. Es un perdón quizás, ay, perdóname, pero lo volvés a hacer de vuelta, estás reincidiendo en ese pecado. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es el que cambia de dirección tu vida. El verdadero arrepentimiento es el que ya no lo hace más. Ese es un verdadero arrepentimiento. No lo vas a hacer más. Está como el esposo le habla mal a la esposa, le dice: perdóname, mi amor. Bueno, la esposa lo perdona, pero a los 2 o 3 días de vuelta ese hombre salta con su carnalidad, con sus palabras y él de vuelta a su... Entonces ese arrepentimiento es mentiroso, es engañoso, no es verdadero. ¿Me va siguiendo? Tiene que haber un cambio verdadero que nos transforme. Pedir al Señor: Señor, no quiero ser emocional, no quiero a la ligera decir perdono, pero en mi corazón tengo algo. No, Señor, no. Necesito que vaya profundo. Quítese esto. Señor, yo voy a perdonar, yo voy a amar. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo desde el principio peca. Él pecó ya en la eternidad, teniendo en su corazón
maldad cuando Dios vio eso. Pero también Él es el primer homicida. ¿O quién piensa que le llenó la cabeza a Caín para que mate a su hermano? El diablo y sus demonios. Lo hostigaron tanto, lo perturbaron tanto que Caín, por eso dice que él es homicida desde el principio. Está hablando de ahí, porque el diablo fue el que hostigó a Caín a matar a Abel. Ahí vemos el primer asesinato, el primer homicidio en la Biblia, entre dos hermanos. Porque el hombre no sabía lo que era matar. Imagínense, no mataban los animales. Pero ¿quién enseñó a matar? El diablo. Por eso dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Él es homicida desde el principio. Desde el principio Él quiere destruir. Desde el principio Él quiere dividir. Desde el principio Él quiere darle muerte a tu vida natural, a tu vida espiritual. Él busca toda la forma, todos los métodos para que tú mueras. Primero quiere hacerte morir espiritualmente. Gloria a Dios. Con pecados y con diferentes clases de ataduras. Si tú no dejas que Dios te libere de todas esas ataduras, te lleva a eso, a esa muerte espiritual. Te lleva a que estés atado espiritualmente. Y después, si eso no se corta y no aparece el Señor, te puede llevar a la muerte natural. Así es. Gloria a Dios. Él es homicida al principio. Él pone esos pensamientos. Él pone pensamientos hermanos contra otros. No, mira, ese hermano no me pasa. ¿Quién está poniendo ese pensamiento? Dios no, el diablo. Pero cuando le da lugar ese creyente que no está unido a Dios, le da lugar a esos pensamientos, Satanás ya le pone algo. Ya te miró medio raro, te miró mal, o por ahí el hermano no te saludó porque bueno, se le pasó y ya, mira, tiene algo contra mí. Dios. El pastor no me saludó, tiene algo contra mí, no me quiere, no me mira. ¿Quién puso ese pensamiento? El diablo. Nosotros teníamos una hermana antes que congregaba cuando iniciamos la iglesia. Se perseguía por todo. No porque el hermano no me saludó. No porque el pastor pasó y no me dio 2 besos. No porque aquel hermano vivía perseguida. Y hay creyentes que son así, viven perseguidos por todo. No por esto, porque escuché esta conversación y es para mí. No porque este dijo algo y ya no tiene conmigo. Eso es un perseguimiento, es un demonio que te está perturbando. Amén. Gloria al Señor. Te está perturbando de tal manera que te sentís perseguido. Buscás y ves fantasmas donde no lo hay. Gloria a Dios. Es algo irreal, algo diabólico. ¿Cuánto dicen amén a eso? Si tú estás bien con Dios, te saluda, no te saluda, te da igual. No estás perseguido, si el hermano, si el pastor, si no me miró, si no me mandó un mensajito de texto, un WhatsApp, un Dios te bendiga. No, el pastor no me quiere, ya no me tiene en cuenta. Eso es diabólico, eso es falta de comunión. Decía que está a tu lado, te falta comunión. Si pensás así en algún momento, no te dejes que el diablo te anide con todos esos demonios en la mente. Él es homicida desde el principio. ¿Quién quiere eso en la iglesia? Él quiere destruir los matrimonios, quiere que los matrimonios estén mal, en desacuerdo, en pelea, uno por acá, otro por allá, que se vaya a dormir uno al living, el otro que duerma en la habitación. Eso es diabólico. Gloria a Dios. Es mejor que si hay algo, se sienten los dos, vamos a solucionar esto, vamos a pedir intervención al Espíritu Santo, que Él venga, que Él se posicione, que Él tome y se establezca en nuestro hogar, en nuestra casa y se arregle esto. Amén. Pero si no hay comunión, imagínate, mentira que si orás y no le hablas a tu esposa, eso es un engaño que te estás engañando vos mismo. ¿Sabes qué matrimonio? Son re espirituales en la casa, pero no le hablan a la esposa. Te disfrazan una vida espiritual engañosa y mentirosa. De ultra, mega, archi revelaciones, pero la que estaba ahí a su lado, 1000 ahora. Entonces es mentira eso. Gloria a Dios. El diablo entró como homicida para destruir. Amén. Pero acá hay algo poderoso que sigue diciendo la palabra. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer
las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Señor? Para destruir esas obras. ¿Para qué vino el Señor? No solamente para salvarnos, no solamente para regenerar nuestro espíritu, para darnos vida, para destruir, para poner al diablo en su lugar, para decirle: diablo, tú estás derrotado, yo ya te vencí, ya tú estás sujeto, ya tú no tienes arte, ya tú no tienes lugar. Ahora yo soy el que gobierna, el que manda, el que tiene el lugar. Soy yo, el Cristo resucitado, el Cristo divino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si el diablo está introduciéndose en tu corazón, en tu mente, en tu matrimonio, en tu vida, hoy lo tienes que echar la patada. Echa la patada espiritual. Sácalo. Primero le vas a pedir perdón al Señor: Señor, perdóname. Porque fui un carnal, fui un inmaduro, un emocional. Que hacía cosas, Señor, que pensaba que eran espirituales, pero no eran espirituales. Pero, Señor, no quiero ser así. Ayúdame, te necesito. Ven a mi corazón, toma mi vida, toma mi mente. Toma mi vida, Padre, en esta noche. Toma mi familia, toma la vida de mi matrimonio, de mis hijos, Señor, para que seamos una familia espiritual, para que seamos una familia que vayamos al frente todos, para que seamos un equipo ministerial, para que vayamos adelante y nada nos detenga. Dile al Señor en esta noche: Señor, perdóname porque estoy pecando. Porque estoy pecando con esto, estoy fallando con esto. Y esto lo hago continuo, estoy reincidiendo en esto, Señor. Entonces, la evidencia es que no estoy tan unido a ti, Padre. La evidencia es que no te estoy viendo a ti, no estoy contemplando tu hermosura, no estoy relacionándome contigo. Por eso estoy reincidiendo, por eso estoy pecando, por eso estoy fallando, por eso mi carácter, por eso pienso esto y lo otro, y viene esto a mi mente, esta perturbación y esto, y no me deja tranquilo. Hoy Dios quiere traer esa limpieza en nuestro corazón, en nuestra vida, para que estemos unidos al Señor. ¿Qué dice Juan? El Evangelio de Juan 15. Si tú estás unido a Él, Él te va a podar para que dé más fruto. Amén. Separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Amén. Dios quiere que estés unido al Señor. Amén. En este tiempo lo que estamos viendo, hermano, por eso nosotros tenemos que estar más firmes que nunca. Estamos viendo. ¿Cuántos juicios están viniendo de personas que estamos conociendo que le está cayendo el juicio? ¿Pero para qué el juicio? ¿Para condenar? No. Para limpiarlo y para que se arrepientan. Los juicios que están viniendo de Dios, dijo, ya le hablé mucho tiempo, ahora vienen los juicios de Dios. Por eso el otro día expliqué en una iglesia cuando hablé del juicio de Dios, no hablé del juicio de condenación, hablé del juicio divino de purificación para la iglesia. De purificar, de sacar toda la inmundicia, las cosas que a Dios no le agrada. Amén. Y algunos creyentes que han recibido tanta palabra, Dios lo está tratando ahí con enfermedad y con tantas cosas, porque por el pecado y por muchas cosas que están haciendo, que nunca se han arrepentido. Amén. Entonces Dios va a tratar fuerte, y antes que ese creyente se pierda, lo va a tratar y va a sufrir si no se arrepiente. Amén. Estamos viendo eso hoy en día. Dios está tratando así ahora. Ya Dios dijo, basta. Ya mucho tiempo le hablé, ya mucho tiempo traté. Amén. Entonces Dios dijo, bueno, antes que se vaya al infierno, lo voy a tener que tratar fuerte con una enfermedad fulminante para que se arrepienta, a ver si se arrepiente de verdad. Y deja su pecado y se vuelve a mí. Dios sabe si ese creyente se va a arrepentir o no. Sabe si ese creyente se arrepiente y va a volver a recaer en un tiempo más adelante. Entonces, antes que pase eso, se lo lleva. Lo salva, pero se va con él para que no, en un tiempo más adelante, porque Dios conoce nuestro futuro. Sabe si vamos a permanecer, si nos vamos a apartar, si nos vamos a alejar, si vamos a hacer las cosas que Él sabe todo.
Entonces Dios está tratando fuerte en este tiempo, con muchos cristianos en este tiempo. El juicio de Dios está viniendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar, arrepentirnos, Señor, perdónanos. Señor, no quiero jugar con el Evangelio, no quiero jugar con las cosas de Dios. Yo le hablo a los ancianos, es mejor que se santifiquen y se consagren en estos últimos pocos años que le queda de vida. Y que no partan y no se vayan con el Señor por cosas que tienen en el corazón, cosas que a Dios no le está agradando. Es mejor que nos santifiquemos, nos volvamos a Dios y que vivamos los últimos días. A las personas que están ya en años avanzados, los últimos días, siga al Señor, busca al Señor. Y esto no es de anciano. Dios puede llevarse a quien sea en el día que quiera, sea joven, sea niño, sea quien sea. Tenemos que estar a cuenta siempre. Estas palabras nunca se las ha administrado, porque estas palabras nos infunden miedo. El pastor no estoy infundiendo miedo, estoy infundiendo una verdad espiritual, una realidad de lo que hoy está viviendo el Evangelio de hoy en día. Lo que más uno quiere es que cuando vayamos al cielo estemos todos allá y nos encontremos y nos abracemos, y a ustedes van a decir, por ahí me van a ver y van a decir, gracias pastor por predicarnos la verdad. Y yo voy a decir gracias al Señor, que el Señor siempre nos direccionó, nos dio la fuerza a todos. Y que no, si pase algo y no te encuentres arriba, tú vas a decir en otro lado donde esté, mire que yo recibí la verdad y nunca la obedecí. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Para eso apareció el Señor, para destruir las obras del diablo. Él quiere destruir esas obras que quieren gobernar, que quieren entrar, que quieren venir a tu mente, a tu corazón. Hoy Dios está dispuesto, como siempre Dios te perdona. El perdón de Dios está accesiblemente. Mientras la presencia del Espíritu esté sobre la tierra, Él nos perdona si nos arrepentimos. Pero este arrepentimiento tiene que traer un cambio de dirección. Una dirección a nuestra vida. Un cambio. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, diga conmigo, nacido de Dios. Ese nacimiento. Cuando somos nacidos de Él, cuando hemos procedido de Él por el Espíritu, dice, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay un impedimento en ese cristiano que no puede. ¿Por qué? Porque ya no tiene la naturaleza adámica de muerte, tiene la naturaleza divina porque nació de Dios. Por eso cuando alguien va a cometer un error, un pecado, va a sentir un rechazo, va a sentir algo en el corazón que lo amolesta para que no lo haga. Pero los que no nacieron de Dios pecan, lo hacen. No tienen esa advertencia interior, no tienen ese redarguir. ¿Por qué no está ese redarguir? ¿Sabes por qué no está ese redarguir? Aunque diga que se ha bautizado y ha nacido, porque no tiene comunión. Y el que no tiene comunión no es sensible con el Espíritu. Entonces el Espíritu no te puede ministrar dentro de ti, porque no estás teniendo comunión. Gloria a Dios. Entonces la evidencia es que no nació de Dios. Por eso nosotros hoy hemos cometido como iglesia muchos errores. No me avergüenzo en decirlo. Gloria a Dios. Muchos errores cometimos. Pero gracias a Dios que Dios nos comenzó a traer luz, comenzó a iluminar, trajo a su siervo, trajo al pastor Pablo que nos comenzó a iluminar por la palabra, a direccionar. Y ahora cuando yo veo todas las cosas acá que hicimos equivocadamente, digo gracias Señor por darnos luz.
Gracias porque la luz vino. Gracias porque trajiste a tu siervo que nos trajo esa iluminación por la palabra, porque por ahí nosotros no teníamos ese entendimiento, pero vino alguien que tiene entendimiento y nos comenzó a iluminar por la palabra del Señor. Amén. Entonces, por ejemplo, antes bautizábamos nosotros hasta los niños de 9, 10 años y nos dimos cuenta que el bautismo del niño no existe. Gloria a Dios. Amén. Hemos bautizado hermanos, venían 2, 3 cultos, venían 2, 3 meses, y lo que hemos bautizado, bueno, los bautizamos, pero brillaban por su ausencia, no venían más. Entonces nos dimos cuenta que todas esas cosas, los errores que cometimos por la palabra y doctrinalmente, cometimos muchos errores. Pero ahora es diferente. Amén. Hubo hermanos que me pidieron, pastor, me quiero bautizar, hermano, mira. El bautismo no es así nomás. Primero tienes que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tienes que sujetarte a la visión, a la doctrina de la iglesia, no de la iglesia, de la palabra, porque la doctrina de la palabra no es una doctrina que yo traje, no, es la doctrina bíblica. Amén. Y tienes que mostrar frutos de arrepentimiento y tenemos que ver que haya cambios en tu vida. Amén. Cuando eso pase, cuando veamos todo eso, la evidencia esa que se manifieste a través de tu vida, ahí estarás preparado para el bautismo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y hay hermanos y esos hermanos no están más. Entonces nos dimos cuenta que si nosotros hacíamos eso en el otro tiempo, esos hermanos iban a estar bautizados pero apartados. Era como de nada, era como tirar un poco a la pileta, que se bañen un poco y se sacan de agua. Y para decir que están bautizados y que participen en la Santa Cena. Entonces es tiempo que el Señor, diga conmigo, nos está ajustando. Está ajustando. ¿Vio cuando se ajustan las cuerdas de la guitarra? Que quede bien tensa. Así Dios lo está ajustando. ¿Pero para qué? ¿Para tu mal? No, para tu bien. Gloria a Dios. Para tu mal no, para tu bien. Para que tu vida espiritual cambie, transicione. Crezcas en el Señor, madures. Amén. Avances. Seas espiritual y no carnal. Gloria a Dios. Entonces dice que el que tiene la simiente de Dios no va a pecar. Tiene la vida de Dios. Está unido a Dios. No va a pecar. Porque tiene la naturaleza no del pecado. No tiene la naturaleza de Adán. Ahora tiene la naturaleza de Cristo. La naturaleza divina. El Espíritu de Cristo. Entonces no vas a pecar. Porque sabe que a eso, a Dios no le agrada. ¿Cuánto dice amén a eso? Amén. Y terminamos con el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Se manifiestan dos clases de hijos, de Dios y del maligno. ¿Sabían que hay hijos del diablo también? ¿Sí? Ya lo dice la Biblia. La Biblia dice que Caín era del maligno. Era hijo del maligno en realidad. Se terminó convirtiendo en un hijo del maligno. Era un hijo de Dios, pero fue tanto lo que el maligno lo influenció que terminó obedeciendo a su padre. Al maligno, no a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Se manifiesta de esta manera. ¿Por qué se manifiesta de esta manera? Se manifiesta. Dios es justo, diga conmigo, Dios es justicia. Dios ejerce su justicia, su juicio. Juicio viene de justicia. Dios ejerce su juicio en la iglesia. Entonces nos muestra aquí y nos dice algo maravilloso y nos marca el segundo mandamiento que debemos de obedecer, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Y dice que el que no ama a su hermano, ¿cómo se manifiestan los hijos del maligno? Cuando ese hermano no ama al otro hermano. No, pero ¿cómo puede ser, pastor, si yo ya me bauticé, tengo a Dios? No, ahora tu padre no es Dios, tu padre es el maligno, porque no lo estás amando a ese hermano. Porque no lo tolerás, porque no lo pasás. Entonces, ¿a quién le estás dando lugar? Al maligno. El maligno te tomó el corazón, la mente y te puso un montón de cosas contra ese hermano. Entonces no lo pasás, no lo amás. Cuando hablamos de hermano, hablamos no solamente de los creyentes de la iglesia, no hermanos solamente espirituales, aún hasta a veces tu propia familia. Si te des el amor de Dios, vos vas a amar, aunque la otra persona no tenga al Señor. Vos lo amás en el amor del Señor. Lo ves como una persona que necesita a Dios. Tú puedes decir, usted pastor no sabe lo que me hizo me hizo de todo. Pero amarlo en el amor del Señor, como alguien que le falta al Señor, como alguien que no tiene a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces la evidencia de que nosotros estamos unidos al Señor, ¿cuál es? Que vamos a amar a nuestros hermanos. ¿Con qué amor? ¿El amor natural? No, el amor ágape, el amor que procede de Dios. No nos vamos a hacer la cabeza, no, el hermano no me miró, no, esto, no, eso es del diablo. Cuando vengan esos pensamientos, échelo fuera, repréndalo, expúlselo fuera de su mente, sal demonio. Yo amo a mi hermano, este hermano no me hizo nada. Tú me quieres venir a poner cosas en mi mente, vete de acá. Vete, demonio, que quieres que me enoje con el pastor porque me exhortó. Sal de mi mente, diablo. Yo recibo la exhortación, yo recibo la corrección, porque es para mi vida, es para mi progreso, es para que yo cambie, es para que yo me afirme. Gloria a Dios. Dice amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Entonces usted está manifestando que está unido a Dios. Amén. El que está unido a Dios se somete, obedece, dice amén. Amén a la exhortación, amén a lo que me están diciendo. Es así, es amén. No es como yo digo, es amén, sí, Señor. ¿Se acuerdan que enseñamos la palabra amén? Amén no es simplemente así sea. ¿Qué significa amén? A ver si alguien se acuerda. Tres cosas que significa la palabra amén. Firme, estable y confiable. Porque así se presentó en el libro de Apocalipsis. He aquí el amén. Y el amén es un atributo del Señor. El amén significa firme, estable y confiable. Aparte de así sea. Entonces cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo, Señor, tú eres firme, tú eres confiable, tú eres estable en mi vida. Así va a acontecer, así va a suceder lo que estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque tú eres confiable, porque tú eres estable, porque tú eres firme. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo en esta noche, Señor, yo quiero permanecer en ti. Capaz que nosotros decíamos, bueno, yo estoy viniendo todos los días a la iglesia, todo bien a la iglesia. Está bien que vengas a la iglesia, pero tienes que permanecer en el Espíritu del Señor. Venir a la iglesia tienes que venir porque recibes la palabra, porque es un mandato divino, porque Dios quiere que estemos juntos, como dice el Salmo 133. Que estés en una iglesia donde te hablen la verdad. Hoy en las iglesias, hermano, ustedes los que me van a acompañar a predicar, ustedes ven cómo están las iglesias, cómo están frías, apagadas, secas, pura teología. Palabras que no penetran tu corazón y tu espíritu. Palabras que no te llevan a un cambio verdadero. Solo te motivan y te emocionan a que el Señor está contigo. Yo sé que el Señor está con nosotros, como dijo, todos los días hasta el fin del mundo está el Señor. Él está. Pero Él se quiere manifestar más a tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él se quiere revelar. ¿Por qué no se revela más a tu vida?
¿Por qué no se revela más a tu vida si Él nos dijo que Él está todos los días? Pero Él quiere manifestarse más, revelarse más. Porque necesita de la palabra que te limpie, porque Él no puede utilizar a vasos sucios. Y si la palabra no nos limpia, la exhortación, la palabra que nos direcciona no nos limpia, seremos cristianos en la iglesia como vasos sucios. Entonces lo que hoy estamos viendo en el ámbito evangélico, cristiano, nosotros no mencionamos ni decimos iglesia, ni mencionamos a pastores. Estamos hablando en términos generales de lo que está pasando. Porque por ahí algunos ahí en YouTube pueden decir, mira, deja de jugar, o que no dije nombre ni nada, ni nada. Estoy hablando en términos generales como hoy se ve la iglesia de Cristo. Carentes de la vida espiritual, carentes de oración. Entramos a las iglesias y ¿qué dijo el Señor en la palabra? Mi casa será llamada casa de oración. Lo que menos hay es oración en la iglesia. Entonces ya con eso que el Señor dijo, no, Jesús ya están desobedeciendo porque no hay oración en la casa del Señor. En mi casa tienen que abundar las oraciones. En mi casa tiene que haber gente orando. Por eso desde que nosotros hemos establecido la hora de oración de rodilla, ya la gente viene. Antes no teníamos este sistema, teníamos por ahí montes de oración. Pero ahora este sistema que hemos traído, porque es bíblico, que dice que a toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Y vamos a orar. Doblo, ¿qué dijo Pablo? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzó a orar. Entonces ahora los hermanos que vienen a las 6, de 6 a 7 de la oración, ya no hablan, ya vienen y ya saben, ya se arrodillan y oran una hora de rodillas. Lloran, claman, piden, Señor, prepara este culto, prepara mi corazón, te necesito, te anhelo, ven sobre mí, llena. Te cuento todas mis penurias, todas mis cosas, ya me conocés, pero te quiero hablar esto, Señor, esto me pasa, esto me sucede, esto. Y ahí el Señor comienza a ministrarte. Y después cuando te levantas, después cuando le hacemos la oración de inicio, ya tu vida, tu ámbito, tu mente, tu corazón, si estuviste orando en el Espíritu, vas a recibir tremendamente en el culto. ¿Cuánto dicen amén? Eso es estar unido a Él, estamos unidos. Estamos unidos al mover del culto, estamos unidos al mover espiritual que hay en el culto. ¿Por qué? Porque estamos unidos al Señor. Ya también venimos preparándonos de casa, también. Voy a enseñar en otra ocasión la preparación antes de venir al culto. ¿Cómo prepararnos para venir al culto? Porque hay una preparación espiritual cuando venimos para el culto. Entonces ya venimos preparados, pero venimos acá y ya venimos abiertos y oramos y estamos y recibimos. Entonces, ¿sabe que no te va a costar recibir? No te va a costar fluir, no te va a costar abrir tu boca, glorificar, hablar en lengua, no te va a costar. Hoy las iglesias hay iglesias que es un cementerio, ni gloria a Dios dice. Si el predicador dice aleluya, dígame amén, si no dice nadie gloria. Pero ¿por qué pasa eso? Y la iglesia antigua no era así, la iglesia antigua era ferviente, gloria, aleluya, santo, amén, gloria a Dios. Como se nos ha enseñado, se ha sustituido el aplauso por el glorificar en el culto. Entonces usted cuando va al cine termina la película, ¿qué hace? Cuando va al teatro, termina la obra. Y en la iglesia, ¿qué tiene que ver? Sí, podemos aplaudir. Pero ¿qué es lo que tiene que haber? Gloria, aleluya, amén, santo Dios. Cuando decimos de un aplauso, bueno, de un aplauso. Pero si no decimos que de aplauso, usted tiene que glorificar, porque es lo que tiene que haber. ¿Vio cómo no se ha enseñado correcto? Entonces la iglesia está, el pastor se está cantando, gritando, ni un gloria a Dios, ni una aleluya. ¿Por qué? Porque hay desunión espiritual entre el pueblo
y el predicador también. No hay unión con Cristo. Y el predicador puede estar lleno de la unción de Dios, del poder de Dios. Y se va con ese poder, lo transmite. Los que están abiertos lo reciben, pero se va con ese poder porque hubo personas que no lo han podido recibir porque estaban desunidas del Señor. Pero que eso no pase en nosotros, que nosotros estemos unidos al Señor. Que nosotros a partir de hoy le digamos al Señor: Señor, perdóname si me desuní de ti. Perdóname, Señor, si lo hice a mi manera, en mi emoción, en mi pensar, en mi ideal, en mi razonar. Yo pensé que era así, pero tu palabra no lo dice que es así, Señor. Yo no quiero pecar, Señor, más. Padre, yo no quiero pecar reincidentemente. No quiero volver a fallar, a equivocarme. No quiero que esas palabras en mi boca salgan de continuo. Mi carácter, Señor, un carácter áspero, duro. No, Señor, yo no quiero eso, Padre, para mi vida. Yo quiero tener tu mente, la mente de Cristo, el carácter de Cristo, ser un pacificador, tener paciencia, Señor. Díselo, díselo. Levanta tu mano allí y díselo al Señor en esta noche. Dile al Señor: Padre, yo quiero que tú me podes. Hoy Dios nos está podando con esta palabra para que demos fruto. Hoy Dios nos está podando con esta palabra para que demos más fruto abundante, y que esos frutos muestren a Cristo, y que esos frutos muestren